Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Avanza la vacunación en Colombia y en todo el mundo. Sin embargo, para llegar a esa meta de tener una amplia mayoría inmunizada, se necesita ese empujón, ese esfuerzo adicional de todos. ¿Por qué? Porque personas que ya están priorizadas aún no se han vacunado. Algunos no han completado sus esquemas y sabemos que hay diferentes motivos, desde la falta de información, agendamiento de citas, hasta temor. Todavía algunos tienen miedo, por ejemplo, de que las vacunas no vayan a funcionar. Y es que sin duda nos enfrentamos a una serie de anuncios y de situaciones que pueden generar confusión y hacer que los que todavía están dudosos no tomen esa decisión. Y han sido unas semanas de mucho movimiento. Pfizer anunció que iba a pedir permisos para un refuerzo en su esquema. La Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos advirtió de un infrecuente evento con la vacuna de Johnson & Johnson. A algunas personas les han fallado con la disponibilidad de sus segundas dosis. Entonces vamos a tratar de aclarar toda esta información para que la multipliquemos todos, ustedes y yo, en las casas, en los barrios, en el trabajo, y podamos llegar a aquellos que necesitan mayor claridad y tranquilidad. Para esto saludo al doctor Juan Carlos Cataño, él es médico infectólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Un saludo muy cordial para ti y para todas las personas que en este momento se encuentran aquí con nosotros. Doctor Cataño, yo quiero empezar por preguntarle a usted, que está ahí en los hospitales día a día con los pacientes, con las familias, ¿están viendo ese descenso que nos están empezando a mostrar las cifras? Sí, claro, mira, por primera vez en muchos meses a lo largo de este año 2021 estamos viendo un descenso en las hospitalizaciones y en las muertes por COVID-19. Eso tan terrorífico que estábamos viendo a principio de año, en donde personas jóvenes estaban ingresando muy graves, muy enfermas y fallecían de COVID, pues ahorita todavía tenemos casos, todos ellos muy delicados, muy graves, pero las cifras y la ocupación de las camas viene descendiendo afortunadamente y por primera vez en muchos meses, como te decía. Esto pues tiene unas repercusiones muy importantes en lo que tiene que ver entonces con la ocupación hospitalaria y con las posibilidades que vamos a tener entonces a futuro de poder atender otras patologías que se han visto desatendidas por culpa de la pandemia. Sobre esos casos complejos, precisamente quiero preguntarle, doctor Cataño, reportes, por ejemplo, en los Estados Unidos dicen claramente que lo que tienen en común quienes están ingresando en este momento a las unidades de cuidados intensivos es que no se habían vacunado o no habían completado su esquema. Incluso hoy, aquí en Noticias Caracol, la Secretaría de Salud de Cali aseguró que el 60% de las personas fallecidas en los últimos días ya estaban priorizadas y no se habían vacunado. ¿Están viendo ustedes algo similar en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos? Sí, es un fenómeno común a muchos hospitales y a muchas ciudades en nuestro país, y es que las personas que están ingresando con las manifestaciones más severas de la enfermedad y muchos de los que están falleciendo son aquellos que o tienen la vacunación incompleta o no se han aplicado ni siquiera una dosis de la vacuna por diversas circunstancias que tienen que ver con creencias o con simplemente la falta de suficientes vacunas para poder aplicar en toda la población de manera generalizada, como ya realizan en otros países. De manera que sí, esto es algo común que estamos viendo en todos estos pacientes. Algunos se aplican una primera dosis de la vacuna y se relajan y piensan que ya saliendo del sitio de vacunación ya son inmunes y que ya no tienen que utilizar tapabocas ni utilizar todas las otras medidas de las que venimos hablando hace tantos meses, y se infectan y se enferman de manera grave porque aún no ha tenido tiempo la vacuna de generar estas defensas, de generar estos anticuerpos que son finalmente los que te van a defender de una eventual infección. Sí, definitivamente ese llamado que hemos venido haciendo durante todos estos meses del lavado de las manos, de la distancia física, del uso adecuado del tapabocas, de evitar las aglomeraciones, de la buena ventilación de los espacios cerrados, se suma ahora acudir a la vacunación, entendiendo que esta es una medida que llega para complementar y no para reemplazar las demás. Y es que mire, doctor Cataño, datos de Bogotá muestran que 45% de quienes no se han vacunado son personas mayores de 50 años, es decir, que estamos hablando de una población que está priorizada hace ya casi mes y medio. Y qué decirles, usted decía que hay diferentes razones, creencias, ¿qué podemos explicarles a esas personas que están conectadas o que tienen un familiar que todavía siente temor por aspectos como la seguridad y la protección de las vacunas disponibles? Claro que sí, o sea, hay muchas creencias populares acerca de la seguridad. Desafortunadamente en las redes sociales
y en diversos sitios en Internet se hace popular ciertas creencias en donde se mencionan que las personas pueden sufrir trombos, alergias, daños neurológicos, y todos ellos son eventos supremamente escasos. No significa que no ocurran, claro que ocurren, pero en un porcentaje tan pequeño que hace que su beneficio versus el riesgo sea totalmente despreciable y que no sea una razón válida para no vacunarse. Entonces, la invitación a toda la población, a todas estas personas que son vulnerables, que tienen comorbilidades, que tienen edades mayores de 50, 60 años y que aún no han optado por este beneficio de la vacunación, es invitarlos a hacerlo, porque ya está demostrado, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, cómo esta es una medida salvadora, salva vidas, salva el sistema de salud del colapso y evita que se disemine el virus y que llegue a otras personas susceptibles que eventualmente tampoco pueden estar vacunadas. Y la otra vacuna clave y fundamental que debemos aplicarnos todos es contra la desinformación, contra esas noticias falsas que pueden llegar a causar tanto daño como usted mismo nos explica. Hablando de estos efectos adversos, hablemos por favor del anuncio que hizo la Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, sobre este raro evento adverso de la vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Qué decirles a las personas que están leyendo y que viendo estos titulares que dicen que hay un riesgo de Guillain-Barré? Mira, yo quiero empezar por ver lo que ha sucedido a lo largo de toda esta vacunación. Al principio con Pfizer, es que me va a dar una reacción anafiláctica, es que me va a dar un desmayo, una reacción alérgica severa. ¿Cuántas dosis de Pfizer se han aplicado en el mundo y cómo la gente ha venido viendo que este fenómeno es supremamente raro y tienen ya una confianza muy grande sobre esta vacuna? A medida que van saliendo las vacunas, a medida que se van aplicando a más personas, pues van apareciendo diversos efectos secundarios que no son exclusivos de una vacuna, sino que antes, por ejemplo, en el caso del Guillain-Barré, que para las personas les quiero explicar, es como un trastorno neurológico que puede afectar el movimiento de las extremidades y que se presenta no solo con esta vacuna, la vacuna de influenza, la misma que ponemos contra la gripa cada año, también se puede asociar con esto, pero en un porcentaje tan pequeño que hace que este efecto secundario sea despreciable frente al beneficio que se obtiene con la vacunación. Hablando específicamente de esto, sabemos que Janssen se han aplicado más de 13 millones de vacunas y de estas hay 100 casos sospechosos, óigase bien, sospechosos, no son ni siquiera confirmados de que este fenómeno neurológico asociado con la vacuna pueda verdaderamente tener una relación de causa y efecto. Por lo tanto, primero, no son casos confirmados. Segundo, son 100 casos en más de 13 millones de dosis acumuladas, lo cual significa un porcentaje de 0.0007. Es un porcentaje supremamente bajito. De manera que esto primero tenemos que esperar a ver si hay verdaderamente una relación de causa y efecto entre la vacuna y el desenlace de este efecto secundario, para segundo entrar a ver entonces las posibilidades de continuar aplicándola, cosa que los entes regulatorios a nivel internacional todavía no han tomado una decisión y siguen aplicándola con total confianza. Y ahora que está en nuestro país, la invitación es, aunque es una vacuna fácil de administrar porque es una sola dosis y fácil de transportar porque no requiere la ultracongelación que sí requieren las otras vacunas como Pfizer y Moderna. De manera que, al igual que todas las vacunas, previene de contagios, previene de enfermedad grave, hospitalización y muerte, y también, como las otras, tiene un perfil de seguridad muy favorable, aunque tiene efectos secundarios que, aunque reales, son muy, muy escasos. Y fuera de eso, estamos hablando de una vacuna con la ventaja de que el esquema es de una sola dosis y, como usted mencionaba, son tan solo 100 casos frente a 13 millones de vacunas aplicadas, un riesgo del 0,0007. Entonces aquí el riesgo realmente es no vacunarse, y más cuando usted nos está hablando desde la experiencia propia y desde lo que está pasando en otras ciudades y en otros países, de ese factor común de las personas que están llegando a hospitalización, que están llegando con casos graves, y es que no se han vacunado. Y en esto hay muchísimos fenómenos
fenómenos y ante la circulación del virus y la relajación de las medidas, como usted decía, esa falsa seguridad de quienes reciben una primera dosis o ya su segunda dosis y sueltan las medidas del autocuidado, estamos viendo muchas personas vacunadas que se contagian. Y aquí es importante aclarar porque algunos pueden pensar que entonces la vacuna no funcionó o que es un fracaso de la vacuna. ¿Y por qué debemos recordarles por qué puede esto pasar y cuál es el principal efecto de las vacunas nuevamente para que insistamos en eso, doctor Cataño? Claro que sí, mira, las vacunas no son diseñadas para que usted no se infecte. Idealmente usted no se debiese infectar, porque si usted se infecta, pues le va a dar una enfermedad leve si está vacunado con las 2 dosis o incluso con una sola dosis en algunas de ellas que varían su efectividad. Pero en general, si usted ya tiene las 2 dosis y han pasado más de 15 días a un mes después de la aplicación de la segunda dosis, usted adquiere un nivel muy adecuado de protección. Mismo nivel que le va a permitir que usted todavía se pueda infectar y que todavía pueda infectar a otros. Pero lo que busca la vacuna es que usted no se enferme de manera grave, no se hospitalice y no se muera de COVID. Ese es el desenlace fundamental que buscan las vacunas y es lo que debemos analizar en todas ellas. Ellas difieren es en el porcentaje que logran que usted no se infecte y que no le lleve la infección a otros, pero todas logran un nivel muy aceptable de evitar hospitalización y muerte por la enfermedad. De manera que, aunque usted tenga las 2 dosis de la vacuna, usted se tiene que seguir cuidando igual, porque usted va a tener la capacidad de infectarse y llevarle el virus a otras personas que aún no estén protegidas por la vacunación, de manera que usted se convierte como en un caballito de Troya que va diseminando la enfermedad aún estando protegido para sí mismo de enfermedad grave y de muerte. De manera que el llamado es a responsabilidad social con esas otras personas que no han tenido la fortuna aún de ser vacunados o que han tomado la decisión de no vacunarse para no llevarles el virus y que ellos se enfermen y que puedan eventualmente fallecer de COVID. Y es que pasa, se encuentra uno personas en sitios públicos sin el tapabocas con la excusa de yo ya estoy vacunado. Muy bien, usted ya está protegido, pero usted no sabe cuántas personas alrededor también están protegidas, entonces sigue ese llamado definitivamente a la solidaridad. Y precisamente quiero que aprovechemos, doctor Cataño, para explicarle a las personas que nos están viendo en este momento que aquí no hay vacunas mejores, peores, buenas o malas, porque es que lo estamos viendo. Hay quienes llegan a los puestos de vacunación y les dicen que hay X vacuna y entonces no, se devuelven porque iban por la otra. Claro, mira, al principio nadie quería vacunas. Yo no quiero la de Pfizer porque esa vacuna es nueva, eso es un invento, eso da alergias, uno se muere de alergias. Después no querían AstraZeneca porque AstraZeneca da trombos, ahora no quieren Janssen porque Janssen da problemas neurológicos. O sea, todas tienen un inconveniente, todas tienen efectos secundarios como todo en medicina. El acetaminofén tiene efectos secundarios, el ibuprofeno tiene efectos secundarios. Todo en medicina tiene efectos secundarios y por eso utilizamos una dosis específica, muchas veces de acuerdo al peso. En el caso de las vacunas, estas no están exentos de estos efectos secundarios y esto puede suceder. Por lo tanto, la mejor vacuna es la que te puedan poner ya. Porque si te pones a tratar de escoger vacunas, cosas que se pueden hacer en otros países, pero desafortunadamente en el nuestro no, y en ese tiempo en que esperas que yo no quiero esta, sino que quiero la otra, en ese tiempo te puedes infectar, te puedes enfermar y te puedes morir de COVID, esperando esa tal vacuna de la marca que te gusta porque no pudiste adquirirla en el momento en que se te ofreció de alguna otra marca y que pudo haber sido salvadora, teniendo en cuenta que esos efectos secundarios de los que tratabas de huir son extremadamente raros, aunque reales, son extremadamente escasos. Además, doctor Cataño, debemos entender que definitivamente la información se va adaptando a medida que pasa el tiempo. Muchos se quedaron de pronto con la información de los estudios iniciales de eficacia que definitivamente mostraban que estas vacunas de Pfizer, de RNA mensajero, también como la de Moderna, pues tenían una eficacia muy alta. Fueron los primeros en presentar resultados, entonces pues obviamente llamaron la atención, pero hoy cuando ya llevamos tantos miles de millones de vacunas aplicados en la vida real, nos están mostrando que tienen una efectividad muy parecida, incluso Pfizer, Sinovac. Sí, así es. Esto que mencionas es muy importante porque ellas difieren es en la posibilidad de infectarse. Por ejemplo, con Sinovac tienes un 50% de protección frente a infección y enfermedad leve.
con AstraZeneca tienes un 75% y con Pfizer un 95%, pero estas diferencias son para infección y enfermedad leve. A la hora de mirar hospitalización y muerte, todas son iguales, están cerca del 95-99%. Y usted decía, ahora todo en medicina tiene riesgo. Yo le sumo a esa frase que todo en la vida tiene riesgo, doctor Cataño. Lo que pasa es que tal vez nunca antes habíamos estado tan pendientes y por supuesto aquí las personas se asustan con los números, pero seguimos haciendo ese llamado a hacer una interpretación adecuada. Quiero que nos cuente, porque en el lapso de las últimas 2 semanas se han presentado resultados muy buenos de Chile, de Turquía con la vacuna de Sinovac y seguimos teniendo mucho prejuicio frente a esta vacuna que está salvando miles de vidas a diario en muchísimos países, incluido el nuestro. Por supuesto, mira, con Sinovac hay unos datos muy interesantes que vienen no solo de Chile, sino de también Uruguay, de Brasil, en donde se ha demostrado cómo esta vacuna ha logrado salvar una gran cantidad de vidas, previniendo hospitalizaciones y previniendo muertes. Tiene una alta efectividad que es comparable con la de las otras vacunas, con Astra, con Janssen, con la misma Pfizer. Entonces, ellas difieren, como te decía, es en la posibilidad de infectarse y de enfermedad leve, pero a la hora de evitar muerte y de hospitalización y enfermedad grave, que es finalmente lo que nosotros queremos evitar, todas son iguales, todas previenen. De manera que yo a los pacientes esto se los explico como si usted se estuviera tirando sin paracaídas de un avión y a mitad de vuelo alguien le ofrece un paracaídas de una marca y usted dice, no, esta marca no me gusta, voy a esperar a ver si más adelante me ofrecen otra marca, y termina usted estrellándose contra el suelo y no le apareció esa otra marca. Que no te pase eso, que por estar buscando X o Y marca, terminas estrellándote por el suelo, y que habiendo la posibilidad en nuestro país de vacunarse con X o Y vacuna, incluyendo Sinovac, Janssen, AstraZeneca o cualquier otra, acepta esa posibilidad porque esa puede ser una posibilidad salvadora en tu caso. Más claro, imposible. Que recuerden todas las personas que están conectadas en este momento, todas sirven, todas funcionan, todas protegen de enfermedad grave y muerte, que es lo que definitivamente necesitamos impactar. Doctor Cataño, hay personas que se aplican su primera dosis, usted ya mencionaba, y se relajan, pero no están asistiendo a completar ese esquema. ¿Por qué es importante acudir a esa segunda cita, ya sea a los 84 días, a los 28 días, a los 21 días, dependiendo de cada caso? ¿Por qué hay que completarlo? Porque definitivamente no estás completamente protegido. Una dosis, excepto en el caso de Janssen, no te protege completamente frente a todo lo que hemos hablado de enfermedad severa, hospitalización y muerte. De manera que si ya te aplicaste tu primera dosis, pues completa el esquema de vacunación, porque es que los estudios y el diseño de estas vacunas está hecho de esta manera. Ya incluso algunas farmacéuticas están hablando hasta de una tercera dosis. No pensemos todavía en terceras dosis ni en lo que va a pasar el año entrante. Focalicémonos en lo de ahora. Completar tu esquema de vacunación. ¿Ya tienes una dosis? Bueno, vamos a completar la segunda y con eso vamos a protegernos y a proteger a los que nos rodean. Nuevamente el llamado es, hay que pensar en colectivo. Tú te vacunaste y estás siendo responsable, te sigues cuidando, porque aún vacunado puedes llevar el virus a los que te rodean o a los transeúntes que te encuentras en la calle y que pueden no estar vacunados y desafortunadamente pues ellos se van a ver susceptibles frente a infección severa y muerte. Y sabemos que eso puede pasar, que las personas, entre comillas, tiren la toalla frente a esa segunda dosis, porque en algunas regiones pues no vivimos el mundo ideal, estamos en una crisis, tenemos escasez de los recursos, pues no se cumple con la disponibilidad, entonces les dicen en este momento no estamos aplicando segundas dosis, vuelva después. Entonces ahí viene el otro grupo. ¿Qué pasa cuando se retrasa esa segunda dosis 5, 7 días, 2 semanas? Las personas, algunas pueden tener temor de que, entre comillas, se pierda el efecto de la primera. No, afortunadamente este efecto no se pierde porque nuestro sistema inmunológico trabaja con base en la memoria, y la memoria inmunológica es algo fundamental que ha permitido precisamente que cuando a uno lo vacunan cuando es niño, esta memoria inmunológica perdure a lo largo de muchos años. Y ahorita con estas vacunas no ocurre nada diferente. Estamos apelando a la memoria inmunológica. ¿Por qué no estamos seguros de ella? Porque los estudios apenas se están realizando. Estamos viendo cuánto dura esa memoria inmunológica, pero esto no es una razón
ni para reiniciar esquemas de vacunación, ni para dejar de completarlos porque se pasaron unos días o unas semanas después de esto. Incluso vean que con Pfizer empezamos haciéndolo a los 21 días y ya vamos en 3 meses y no se pierde la efectividad. De manera que los estudios están en curso, hemos ido aprendiendo a lo largo de toda la pandemia de diferentes aspectos de este nuevo virus y también de estas nuevas vacunas, y seguramente en unos años tendremos un esquema ya muy consolidado de cuál es la forma ideal. Mientras tanto y mientras lo vamos construyendo, esta no es una disculpa para no completar tu esquema. La indicación es complétalo aunque se pasen algunos días. Que no se preocupen, que tengan paciencia, que acudan a esa nueva cita para completar el esquema. Definitivamente las vacunas funcionan diferente a los medicamentos, en los cuales sí insistimos en que sea con ciertos horarios muy cumplidos, pero las vacunas definitivamente funcionan de manera diferente e incluso puede traer beneficios aplazar esa segunda dosis. Usted nos acaba de mencionar los refuerzos y Pfizer hizo un anuncio precisamente que estaba contemplando la posibilidad ante las autoridades sanitarias de pedir una autorización para esa tercera dosis. Personalmente le cuento, yo creo que a usted también le ha pasado, las personas están llamando, los que ya completaron su esquema hace 3 meses, a ver qué hacen, que cuándo se ponen, que cuál se ponen, que si la misma, que si otra. Y entonces pues ante estos anuncios yo creo que hay que darle claridad a las personas que están preocupadas, que el tema de las variantes, ¿se necesita o no se necesita en este momento ese refuerzo o esa tercera dosis? Por ahora no se necesita, todavía están en curso apenas los estudios que lleguen a demostrar que si se va a necesitar o no esa tercera dosis o ese refuerzo este año o más adelante el año entrante o quién sabe cuándo. Esos estudios apenas están en curso. Por ahora, preocúpese por ponerse sus 2 dosis o su única dosis de Janssen y pare de contar y esperemos a ver qué nos va mostrando la evolución de la infección misma, qué nos van mostrando los estudios. Por lo pronto, preocúpese por sus 2 dosis, preocúpese porque a pesar de esas 2 dosis siga utilizando adecuadamente la protección, la mascarilla, el distanciamiento y el lavado, y ya iremos anunciando qué sucede. Hay algunos estudios preliminares donde muestran que posiblemente los trasplantados, los inmunosuprimidos, vayan a requerir primero esa tercera dosis antes que otra persona. Por ahora no se requiere, por ahora no hay que combinar diferentes vacunas, eso también está en estudio, todavía eso no está autorizado en nuestro país, de manera que estamos contentos con que al menos complete el esquema de 2 dosis o de 1 dosis con Janssen y más adelante se estarán anunciando si hay que hacer algún refuerzo o combinación de ellas. Eso sin duda es un proceso de aprendizaje día a día, estamos construyendo el conocimiento en el camino, hemos venido haciendo ajustes y debemos entender eso y tenerlo supremamente claro e irnos adaptando sin preocuparnos, sin generar angustia, sino definitivamente adaptando esas recomendaciones. Doctor Cataño, las personas precisamente preguntan ¿cuánto tiempo dura el efecto de las vacunas? ¿Podemos estar tranquilos de que por lo menos este año, lo que queda del 2021, quienes ya completaron sus esquemas, van a tener protección? Pues esto es un conocimiento que apenas se está generando, apenas los estamos aprendiendo cuánto es que va a durar la inmunidad, porque estas personas que ya fueron vacunadas incluso mucho antes de nosotros, desde principio de año, pues están en un continuo seguimiento para ver qué pasa con sus anticuerpos, qué pasa con las reinfecciones, qué pasa con el sistema inmunológico, porque este es diferente en cada persona, es diferente de acuerdo a sus comorbilidades, a los medicamentos que toma, si es trasplantado, si tiene VIH, si tiene algunos medicamentos que bajen las defensas. Todo esto es muy variable y también hay que tener en cuenta la aparición de las variantes y de las cepas que puedan escapar a la protección de la vacuna. Todas estas variables son las que se tienen que considerar a largo plazo para definir si vamos a requerir refuerzos este año o el año entrante o quién sabe cuándo, porque los esquemas aún están en construcción. Por lo pronto, estar tranquilos, completar todos esos esquemas y más que refuerzos, realmente lo que necesitamos es que haya más y más personas vacunadas. Doctor Cataño, precisamente frente a esa angustia de si será que la vacuna me funcionó, si será que sí estoy protegido todavía, algunos están recurriendo a realizarse pruebas de laboratorio. Incluso sabemos que algunos laboratorios e instituciones están ofreciendo pruebas de anticuerpos para saber si las vacunas les funcionó. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Mira, incluso no es una recomendación de nosotros, es una recomendación de la FDA, que es el ente regulatorio
de todo lo que son medicamentos en Estados Unidos, y ellos dicen que no es necesario medir anticuerpos, porque por diferentes circunstancias los anticuerpos que genera la vacuna son de diversos tipos y no todas las pruebas de laboratorio cuantifican ese tipo de anticuerpos que llamamos neutralizantes, que como su palabra lo dice, neutralizan el virus y que no siempre son medibles. Y aunque fueran medibles, todavía no está estandarizado con cada vacuna cuál es ese numerito mágico a partir del cual uno dice, hombre, si tenés anticuerpos más de 10, estás protegido. Puede que sea más de 100 o más de 300. No sabemos bien para cada vacuna o si hay un número mágico para que aplique para todas las vacunas a partir del cual se consideren protegidos. O que si a usted le da negativos los anticuerpos después de la vacuna, entonces no está protegido, porque es que la protección no la confieren solamente los anticuerpos, sino otras células de otro tipo de inmunidad. Entonces, cuantificar el efecto de una vacuna en el caso de estas en particular es bastante difícil, aún no ha sido estandarizado adecuadamente y por lo tanto interpretar estas pruebas es bastante complejo. Entonces no son pruebas para todo el mundo ni en todo momento y como usted dice claramente hay que tener mucho cuidado con la interpretación porque eso puede llevar a conductas definitivamente inadecuadas. Ante esta falta de disponibilidad, doctor Cataño, las personas dicen, entonces póngame la que sea, la que tenga. Usted ya dice claramente, no hay evidencia suficiente sobre combinación de plataformas o de tecnologías o de marcas, primera dosis de una o de otra. ¿Cuáles serían como esas escasas excepciones en las que a una persona que se le aplicó una primera dosis de una marca se le cambiaría a otra, por ejemplo, con lo que pasó en Europa a raíz de los efectos adversos de AstraZeneca? Claro, precisamente ese fenómeno que ocurrió con AstraZeneca motivó el vacunar a esas personas con otra plataforma, que en este caso fue la de Pfizer. Y esta incluso está aprobada en países como Canadá, en donde usted se puede aplicar la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer. Más allá de esto, todo lo otro está bajo estudio para ver cuál sería la combinación, cuál primero, cuál después, si es mejor Pfizer-Sinovac o Astra-Pfizer o Astra-Sinovac, cuál sería una combinación campeona o goleadora en este caso para generar mejor protección, más anticuerpos y evitar mayor número de casos. Pero esto todavía no está autorizado en nuestro país. Como les decía, solamente hay algunos, entre ellos Canadá, que lo tienen autorizado y se podría considerar en aquellos casos en donde la persona presenta o trombos con AstraZeneca o una reacción alérgica de tipo severo con Pfizer. En esos casos se podrían combinar, obviamente bajo estrecha vigilancia médica y bajo una prescripción muy adecuada. Casos muy puntuales. ¿Qué sabemos de mezclar, o más que mezclar, aplicar al mismo tiempo la vacuna contra el COVID con otras vacunas? Es decir, personas que se están vacunando, por ejemplo, contra influenza. ¿Se puede, no se puede? Algunos les dicen 14 días, se están adelantando estudios sobre el tema. Mira, todas estas vacunas son vacunas muertas. Todas las vacunas de COVID son vacunas muertas. Por lo tanto, una cosa que quiero aclarar antes de contestar tu pregunta es que si a alguien le aplican la vacuna y después le hacen la prueba de COVID y le da positiva, no le dio positiva por la vacuna, porque la vacuna es una vacuna muerta y como muerta queda en el hombro del paciente. No puede viajar hasta la parte respiratoria y volver positiva a la prueba. Si a alguien recién vacunado la prueba de COVID le da positiva, fue porque se relajó y se infectó, no porque la vacuna volvió positiva la prueba de COVID. Ya de otro lado, entonces la aplicación simultánea de otras vacunas igualmente muertas, como la vacuna de hepatitis, como la vacuna de neumococo, como la vacuna de influenza, se pueden aplicar simultáneamente en algunos casos, pero la recomendación general es aplique COVID solito y espere 15 días para aplicar otras vacunas igualmente muertas, porque COVID y las otras vacunas también generan efectos secundarios, dolor, malestar general, dolor de cabeza, un poquito de fiebre, en general síntomas leves. De manera que si usted se aplica 2 vacunas al mismo tiempo, se pueden ver potenciados estos efectos secundarios o en caso de que se presenten, usted no va a saber cuál de las 2 vacunas fue a la que hizo una u otra reacción. Esto es lo que llamamos realizar una vacunación limpia, es decir, vacúnese solamente contra una cosa y 15 días después se puede vacunar contra otra. Y seguimos atentos a los resultados de esos estudios y de esas recomendaciones sobre el tema. Doctor Cataño, se nos acaba el tiempo.
Yo quiero pedirle a usted que está ahí, como ya lo decíamos, todos los días con los pacientes, con las familias, ¿qué les dice a quienes en este momento nos ven sobre las vacunas, sobre esa cita con la vida? Todas las vacunas son buenas, ninguna es mejor que otra para el desenlace que queremos, que es evitar hospitalización y muerte por COVID. No te pongas a esperar a que llegue X o Y vacuna, porque de pronto te puedes quedar esperando. Y recuerda, fundamentalmente, que la responsabilidad de esta enfermedad ya no es del gobierno, ya no es de los entes de salud, ya es de cada uno de nosotros en aceptar la vacunación como un método salvador de vidas y tener en cuenta que la responsabilidad es de todos, que aunque estés vacunado te debes seguir cuidando, porque a un vacunado le puedes llevar el virus a otras personas susceptibles y que eventualmente no están vacunadas y que se pueden enfermar, fallecer y enfermar a otros y prolongar aún más esta cadena de transmisión de muerte, de desolación y desesperanza que ha llegado a nuestro país, y que esperamos que producto de la vacunación en una serie de medidas de salud pública podamos finalmente dar por sentado que este virus va a pasar y que todos vamos a poder salir avantes de la mejor manera. Nos sumamos a ese llamado. Retrasar esta cita es retrasar la salida a esta crisis. Cada vacuna es un paso hacia adelante. Doctor Cataño, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, mi doctora. Nos vemos pronto y un saludo para todos ustedes. Feliz noche. Recuerden, llevamos 3.500 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Colombia ha aplicado casi 22 millones de dosis, pero necesitamos más. Entre más vacunados, mayor el impacto positivo de esta estrategia. No basta con que usted ya haya recibido su dosis si todavía quedan muchas personas pendientes. Me despido con el llamado a que entre todos combatamos la desinformación. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sala de Prensa. Feliz noche.